la especificidad. Entonces tengo una pregunta muy simple. Ustedes que ya son sabios en biociencias, ¿qué significan interacciones débiles? ¿Qué conocen ustedes por interacciones débiles? ¿Cuáles son los enlaces fuertes? ¿Cuáles son los enlaces débiles? ¿Cuál? Digo. ¿Pero cómo se llama el enlace? ¿Cómo? Puente de hidrógeno, correcto. Entonces los puentes de hidrógeno son interacciones débiles. Otro enlace débil. ¿Perdón? ¿Perdón? Del azufre, de los puentes de disulfuro, sí señor, los puentes disulfuro. Correcto. ¿Cuál otro? Van dos. Faltan dos más. ¿Cuál otro? ¿Conocen, han escuchado? ¿Leyeron allá? No, los han leído allá, no los leyeron allá. Y el otro son las fuerzas de Van der Waals o enlaces de Van der Waals. Y obviamente las interacciones catalizadas, las interacciones electrostáticas. Que son generadas por los propios átomos. Acuérdense lo que hablábamos de ese átomo tan electronegativo como el oxígeno y el nitrógeno. Y hay otros átomos que se regalan muy fácilmente, o regalan los electrones muy fácilmente y obtienen cargas positivas debido a eso, como el hidrógeno. Eso lo mencionábamos previamente. Todo eso hay que tenerlo en cuenta porque eso hace parte, digamos, del arsenal de conocimiento para que usted entienda bien cómo funcionan estas cosas. Bien, pues hablando de energía de activación, si usted mira la imagen, usted en la imagen obviamente ve una ordenada, que es la coordenada de reacción, y una abscisa, que es la energía libre. La energía libre es lo que, acuérdense que esta presentación está en el aula virtual, usted la puede descargar, ¿cierto? Las fotos después, eso le quita ahí memoria para las selfies y todas esas cosas con la familia, digo yo, no sé, ¿cierto? No es por maldad, sino porque yo sé que eso no lo voy a entender. Bien, párele bola, si usted nota, la curva en color azul comparada con la curva de color rojo tiene una diferencia energética en términos de cantidad de energía que se está gastando. La curva azul es una reacción no catalizada. Yo les hago aquí un acercamiento para que ustedes lo puedan observar. La curva en color azul es una reacción no catalizada, es decir, es una reacción química donde no interviene ninguna enzima. Y mira la curva roja, es una reacción catalizada, eso significa que aquí hubo intervención de la enzima. ¿Qué diferencia nota? No encuentra nada diferente, ni siquiera el color. Pues una es más alta que la otra, eso energía. significa que la que está en color azul evidentemente me va a gastar más energía sin la enzima que cuando yo utilizo las enzimas. Y se demora O sea más. que se cumple este parámetro que estamos mencionando aquí al final. Le ahorra energía de activación a la célula. Y tiempo. No tanto tiempo, bueno, depende, sí, porque algunas enzimas pueden llegar a ser muy rápidas. Eso se puede traducir en términos de tiempo. Pero aquí estamos hablando de energía. Bien, ¿cómo es el proceso en el que una enzima se une con un sustrato y lo modifica? Entonces vamos a establecer ese proceso. Puedo borrar el tablero. Y vamos a mirar ese proceso que no es difícil. No es para nada difícil, es relativamente sencillo. La única clave es que usted se aprenda cada una de los agentes que intervienen en el proceso. Sí, tranquila. Ah, no, pero sí, está difícil. Está difícil la cosa. Bien, párele bolas. La E, obviamente la E será la enzima.
¿Qué es la enzima? Es la proteína que va a acelerar un proceso químico. ¿Listo? ¿Qué es la S? La S es el sustrato. ¿Qué es el sustrato? Es la molécula que va a ser modificada por la enzima. Normalmente puede ser otra proteína, puede ser una estructura química, todo depende. Depende del uso, depende de la utilidad, depende de la vía metabólica, depende del proceso fisiológico, depende de todos esos factores. Bien, ahí hay otra letra que es la P. ¿La P qué es? El producto. ¿Qué es el producto? Pues es el resultado de la modificación del sustrato. Así como se lo estoy planteando acá, eso no está en los libros. Yo le estoy diciendo y le estoy dando aquí como unas especies de indicaciones, pues, o de definiciones, para que usted lo tenga más o menos claro. ¿Cierto? Bien, vamos a mirar el proceso. El proceso enzimático, entonces, ya con base en esto. Normalmente hay una molécula que es la enzima. Normalmente las enzimas las dibujan como un Pac-Man. ¿Conocen a Pac-Man o no? Eso. Así dibujan generalmente las enzimas en los libros. ¿Cierto? Hay una característica muy interesante de las enzimas que es la siguiente. Siempre el lugar donde ocurre la catálisis, el lugar donde ocurre la modificación del sustrato, es este sitio. Ese sitio donde ocurre la catálisis se conoce como sitio activo o sitio catalítico. Es decir, allí es donde llega el sustrato para ser modificado, para ser cambiado. Se llama sitio activo o sitio catalítico de la enzima. ¿Sí? Bien, entonces, obviamente la enzima tendrá que encontrarse con ¿quién? Con el sustrato. La enzima y el sustrato se deben encontrar. Mira, aquí tengo el sustrato y esta estructura es la enzima. Aquí tengo las dos siglas, ¿cierto? Las dos letras. Entonces vamos a hacer lo siguiente para que usted vea cómo ocurre el proceso paso a paso. Supongamos que la enzima y el sustrato están orientados de manera correcta, así que el sustrato ingresa al sitio activo de la enzima y se forma algo que se llama complejo enzima-sustrato. Este es el complejo enzima-sustrato. Dime, ¿qué necesitas? No, yo te traduzco si necesitas que te traduzca. Yo creo que es mejor hacer esto, pilla. ¿Tan? Se ve mejor. Bien, así no les hace tanto calor allá por las lámparas, ¿cierto? Muy bien, ¿dudas hasta acá? Miren que ya se encontraron. Preguntas sencillas. Supongamos que la enzima va para allá, pero el sustrato está por acá. ¿Será fácil que se encuentren? No. O sea que, si usted nota, es muy importante una orientación correcta para que puedan el sustrato ingresar al sitio activo. La orientación es muy importante. Ahora, imagínense que ustedes, mejor dicho, que la andina es la célula, que ustedes son la enzima, y que la enzima tiene un sustrato, un chocobreak. Usted tiene que encontrar ese chocobreak en todo el edificio, en toda la célula. ¿Será fácil para la enzima? No.
¿Sí o no, Diego? Es difícil. Y sin embargo, funciona. Las cosas funcionan. Eso es lo increíble de la célula. La gente cree que la célula funciona así con toda la perfección del mundo, porque es que obviamente el barbado lo bendijo y no. Realmente lo que ocurre dentro de una célula son movimientos brownianos, es decir, choques aleatorios entre las moléculas. Si coincidencialmente el choque permite que se orienten bien, que puedan formar el complejo enzima-sustrato, listo, bacanísimo. Ay, ¿qué le pasó? Se cayó. ¿Dedo? Ahorita. Porque si hubiera sido ahorita, no vaya para la casa. Que se vaya. Sí, diga que ahorita, vaya. No, ya dijo que no, ya se echó al agua. ¿Cómo va a escribir? ¿Es derecha o es zurda? Derecha. Está grabando. La dejan grabar. Bueno. Mucha suerte. Ay, Dios mío. Barrado. Les tocó subir a pie. Descansen pues ahí, mientras van escuchando el discurso. Bien, párele bolas. Entonces ya tenemos el complejo enzima-sustrato. Supongamos que dentro de esos choques aleatorios dentro de la célula, todo funcionó bien, se orientaron bien y casaron perfectamente, ¿cierto? No necesariamente es así, pero digamos que la cosa fue así para quedar resumido. ¿Qué ocurre después? Obviamente cuando el sustrato está aquí adentro, la enzima comienza a modificarlo. Entonces, el sustrato está siendo modificado. Voy a poner aquí una X. No voy a poner la S, sino una X. Y aquí se forma un complejo llamado, esa X me está diciendo que esto que está sucediendo aquí se llama complejo de transición. Si es así o es al contrario. Creo que es así. Transición. No me suena. Transición. ¿Quién me ayuda ahí con Google? Para no cagarla con la ortografía. Esa palabra siempre me... Es ese, pro. ¿Es ese? Ya, segurísimo. Lo vimos en Google. ¿Sí? En Google. Ya sabemos. Está segurísimo. Listo. Todo bien. Confío en usted. Para que no quede la foto mal. Bien, ese es el complejo de transición. ¿Qué significa transición? Que la enzima ya comenzó a modificar el sustrato. Y si ustedes notan, miren la imagen de arriba. La imagen de arriba me está mostrando que justo en ese momento, miren que esta curva que viene en color azul es el gasto de energía. Note que cuando se forma este complejo, es decir, cuando se encuentran, ¿dónde está la energía? Muy abajo, muy bajita, ¿cierto? Pero cuando comienza la modificación es cuando se sube la energía. Si no existiera la enzima, la energía sería poco, o sea, sería más alta, gastaría más energía. Pero noten que este es el estado de transición, el complejo de transición, es justo el momento donde la enzima gasta un poquitico de más energía, sin ser exagerado. Porque ya hemos mencionado, por acá hay cosas para conectar, porque ya hemos mencionado que la enzima no gasta tanta energía. Y al final, ¿qué ocurre? Al final ocurre lo que se está esperando, es decir, la enzima libera un producto. La enzima libera el producto. ¿Y qué es el producto? Pues es el sustrato que durante este proceso fue modificado. Eso es lo que hacen todas las enzimas. Entonces, el ejemplo que le estaba poniendo ahora, usted come un pedazo de carne al almuerzo, llegó al estómago, ¿qué hace la pepsina? Comienza a cortar. Usted ya masticó, es una digestión mecánica y un poquito de digestión química con la saliva.
Pero cuando llega al estómago está el ácido clorhídrico, digestión química, y la pepsina, digestión enzimática o bioquímica, si lo quiere hablar de esa manera. ¿Y qué es lo que hace? Pues degradar o cortar muchísimo más esa proteína para que cuando pase al intestino usted pueda absorber. Si no, usted, mejor dicho, se sentaría en el trono de porcelana blanco y se daría cuenta que todo lo que come, así mismo como lo come, lo produce. Pero no es así. Usted nota que ha habido modificaciones sustanciales, supongo. Lo ha notado, ¿cierto? Desde muy niños lo han notado. Bien, ese es el proceso. Esos son los pasos del proceso enzimático. Muy difícil. Está muy difícil. Ah, qué pesar, le va a ir muy mal. No, yo escuché por allá que dijeron que sí. Ella se asusta, ay, no, Fito. No me mire a mí. Bien. Se ve. Supongamos que esto quedó más claro que verdad. Bien. Normalmente en áreas de la salud, yo siempre pongo esta diapositiva como de representación. ¿Por qué razón? Porque en áreas de la salud siempre, y uno como docente también, o mis docentes por ejemplo de bioquímica, siempre tuvieron la poca disponibilidad para explicarle a uno como estudiante para qué puta sirve la bioquímica. Porque uno siempre queda pensando, ¿y eso para quién me va a servir? ¿Cierto? Entonces le voy a explicar algunas cosas que en salud se utilizan y donde se usa directamente o indirectamente la bioquímica. Por ejemplo, si usted mira este cuadro tiene un montón de enzimas. Estas enzimas que están acá se miden a nivel sérico porque al médico o a la enfermera o a la persona que está atendiendo a ese paciente, esas medidas de esas enzimas en sangre, en suero, digámoslo así, le dan un indicio de qué es lo que está ocurriendo con el paciente. Si está aumentado, por ejemplo, el BUN, ¿qué es el BUN? El nitrógeno ureico sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Probablemente haya un problema renal. Están aumentados la ALT y la AST, entonces probablemente el problema sea el hígado. Entonces, todas esas enzimas se pueden medir. Le estoy dando una utilidad. Voy a mencionar otras utilidades. Segunda utilidad, digamos que usted tiene un paciente o una persona que está enferma con una infección bacteriana, pero usted quiere identificar la bacteria. Quiere saber cuál es el nombre de esa bacteria, taxonómicamente hablando, para saber identificarla simplemente. La única manera de identificar bacterias es a través de haciendo pruebas bioquímicas, nada más. Es la única manera. Usted puede secuenciar el genoma, usted puede sembrarla todo lo que quiera, pero si no hace pruebas bioquímicas, usted puede mirar al microscopio las veces que sea, pero si no hace identificación bioquímica, nunca va a saber cuál es la bacteria que le está generando daño, le está generando un hipotión, le está generando, no sé, una blefaritis, cualquier cosa que esté generando alguna alteración de la anatomía y la fisiología del ojo, por ejemplo. Tercera aplicación. Ustedes están muy chiquitos, pero por allá en cuarto van a ver farmacología. Para usted poder entender cómo un fármaco se mueve a través del cuerpo y cómo los fármacos pueden actuar como agonistas o antagonistas, o sea, estimulantes y bloqueadores, usted tiene que entender un poquito de bioquímica. Si no lo entiende, allá en farmacología nos vamos a ver y va a agarrar a cachetadas, porque yo le estoy dando bioquímica. A cachetadas, pues, ¿cómo les digo? Pues, porque no. ¿Ah? Cachetadas académicas, gracias hermanas, esa es la palabra. Pues porque no falta el que diga, uy, no, el profe está muy agresivo, vea, no. Absoluto. Ya cada quien mirará hasta dónde resetea su disco duro. No es lo ideal, pero bien. Yo le di 3 aplicaciones bien distintas de la farmacología, de la bioquímica, aplicados a diferentes campos a nivel de salud. Ahora, usted quiere entender, por ejemplo, cómo sucede el metabolismo para que se ejecute un proceso cicatricial adecuado a nivel corneal. Tiene que entender la bioquímica, no hay de otra. La debe entender. Si
usted quiere entender, por ejemplo, por qué una persona que sufre diabetes va a terminar sufriendo probablemente ceguera, eso es bioquímica. ¿Qué quiere que le diga? Bioquímica combinada obviamente con fisiopatología, con morfofisiología, probablemente con farmacología, ¿cierto? Con todas las guías, que son las ciencias básicas. Entonces, esta diapositiva es para hacerles entender que sí hay, digamos que es una materia de base para que usted construya conocimiento. Pero el problema es de cada quien. Cada quien verá hasta dónde monta buenas bases o la deja así. Bien, sigamos mirando imágenes, que con las imágenes uno entiende conceptos básicos. Observe la imagen. La imagen tiene el eje de las X, la concentración del sustrato, y en el eje Y tenemos el porcentaje de la reacción. ¿Puedo borrar el tablero? Bien, aquí les voy a mostrar gráficamente cómo sucede una reacción con enzima y sin enzima. Como dice la propaganda, con fármaco y sin fármaco. Entonces, esto es la concentración del sustrato y esto es el porcentaje de la reacción, o sea que esto es 0, esto sería más o menos el 50%, y digamos que acá es el 100% de la reacción. Cuando una enzima trabaja bien, normalmente la curva enzimática genera este tipo de trazo. La enzima trabaja más o menos de esta manera. Bien. ¿Cómo describir la curva de la enzima? En matemáticas, este tipo de curva se llama curva asintótica. Que es una curva asintótica, muy sencillo. Es una curva en la cual usted se aproxima muchísimo al 100%, pero nunca alcanza el 100%. Usted puede llegar al 99.999999999 y nunca llega al 100%. Eso es una curva asintótica. Se aproxima al punto máximo, pero nunca lo toca. Muy difícil. Eso es pura matemática de coquito. Pura matemática de Snacholé por allá, de la álgebra y la trigonometría y todas esas cosas. Bien, entonces supongamos que este es el 100%. Biológicamente hablando, es decir, si usted mira la célula, esos que son sabios ya en célula, estructura celular y todo eso, tenemos el núcleo, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, la mitocondria, peroxisomas, lisosomas, endosomas, lo que usted se quiera imaginar, más el citoesqueleto, la molécula ahí atravesando por todo lado, ¿cierto? Usted se imagina todo eso, ¿qué más? Una pregunta bien sencilla, ¿qué posibilidad hay de que la enzima en toda esta estructura encuentre el sustrato? ¿Se acuerda del ejemplo que le puse? Piense que usted es la enzima, el sustrato es un miserable chocobrein, uno, y usted lo debe encontrar en toda la estructura de la universidad. ¿Bien o no? ¿Cómo va? ¿Qué creen? ¿Será fácil o será difícil? Para uno como ser humano es difícil. Para la enzima encontrar el sustrato dentro de la célula, sabiendo que choca aleatoriamente con un montón de moléculas, es fácil. Pero debido a eso, ¿qué más? Debido a eso, a esos choques que hay dentro de la célula, la enzima no te va a trabajar el 100%. La enzima in vivo, ¿qué hubo? ¿Cómo va? Trabaja el 99.9%. ¿Bien o no? ¿Cómo van? De la mierda. Te devoraste. Esto va a estar bien. ¿Qué hubo, hermano? ¿Cómo va? Oh, profe, ¿bien o no? Y me gusta para saludar, ¿no? Ciérreme la puerta, por Vamos a favor. hablar que no agüita de Malta. Bien, párele bolas. Entonces, cuando la enzima trabaja en vivo, usted está pensando en dentro de la célula, es decir, la célula está viva, está funcional, todo eso. La enzima te trabaja el 99.9%. Por esa razón, cuando usted hace la curva del trabajo enzimático, es una
curva enzimática de primer orden, muy sencilla, siempre es una curva asintótica, se aproxima a 100 pero nunca llega a 100. Ahora le hago la siguiente pregunta, ustedes son experimentadores, ustedes van a ser mis científicos hoy, vamos para el laboratorio, entonces yo llego y le digo, bueno, vamos a trabajar in vitro. ¿Qué le sugiere la palabra in vitro o las palabras in vitro? Que vamos a trabajar en frascos de vidrio, ¿sí o no? En tubos de ensayo y esas cosas. Correcto. Entonces yo lo que voy a hacer es, en un tubito de ensayo, voy a agregar buffer, que es la solución en la cual, esa solución tiene un pH específico, voy a agregar la enzima y voy a agregar el sustrato. ¿Cómo será el trabajo de la enzima in vitro? ¿Cómo creen? Más rápido, más eficiente, ¿cierto? La ventaja de trabajar in vitro es que aquí lo más probable es que sí llegue al 100%. Llegue al 100%. ¿Por qué razón? Porque no hay obstáculos, ¿cierto? No hay obstáculos. Recuerden que la célula está llena de organelas, de moléculas, de citoesqueleto, ¿cierto? De proteínas que caminan por allá en el citoesqueleto llevando moléculas. Si no ha visto cómo es una célula, le recomiendo que vea videos de YouTube. Ya hoy en día muestran la célula como un organismo bastante dinámico, no como lo veía uno en el colegio, que uno decía, ¿cómo es la célula? ¿Y usted cómo se imaginaba la célula? ¿Cómo van? Uno se imaginaba la célula como un hijo de puta huevo frito, y el núcleo era la yema. O usted se imaginaba una bomba llena de agua con maricaditas ahí flotando. ¿Y esas maricaditas qué eran? Las organelas, ¿sí o no? ¿Qué más? Entonces, pero miren que acá nos ahorramos todo eso. Ahí no tenemos organelas, no tenemos citoesqueleto, no tenemos nada, solamente tenemos la enzima y el sustrato. ¿Chocan aleatoriamente? Sí, chocan aleatoriamente, movimiento robiniano, nada que hacer. Einstein tenía razón, ese puta viejito sabía mucho. Pero obviamente aquí ya no hay obstáculos. Como no hay obstáculos, se van a encontrar más rápido y probablemente sí alcance una eficiencia del 100%. Entonces, no es lo mismo cuando la enzima trabaja en la célula in vivo o a nivel de laboratorio in vitro. Si no trabaja al 100% fue porque usted la embarró ¿con qué? Con el buffer. El problema es suyo como investigador. ¿Sí? ¿Qué más? El problema es suyo como investigador, para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente aquí les da muchísimo miedo hacer trabajo de investigación con esto. Miedo. El miedo es generalizado. Es una cosa y de puta ese miedo tan berraco que tienen con las ciencias básicas para trabajar. Son miedosísimos. Les gustan las encuesticas, las maricaditas fáciles. Pero eso es investigación también, ¿no? No la estoy demeritando, simplemente es algo, es un drama que vivimos acá los profesores de ciencias básicas. Bien, ahora quiero que comparen esta línea con esta línea. La línea de abajo voy a dibujarla con color azul. Supongamos, esta es la línea cuando trabaja la enzima. Ahora miremos la línea de abajo. ¿Cierto? Está muy torcida, pero no importa. ¿Cuándo llega al 100%? ¿Llega al mismo tiempo que esta o no? Esta línea azul es si la reacción se produjera sin enzima. O sea que aquí no hay catálisis de por medio. No hay catálisis. La eficiencia, ¿cómo será? Mire todo el espacio si usted quiere mirar. Yo puedo trazar aquí una línea, y mirar cuál es el área. Toda esta área. Calcular matemáticamente cuánto se demora, cuál podría ser la eficiencia sin la enzima. ¿Eso lo puedo hacer? Claro, eso lo puedo hacer. ¿Lo quiero hacer? No. Le estoy explicando desde el punto de vista teórico. ¿Sí? Bien, se lo pongo de esta manera, lo voy a poner una analogía que no es perfecta, pero que me sirve a mí para que usted lo entienda. ¿Cierto? Una analogía muy simple. ¿Alguien acá ha hecho de pronto alguna vez en su
hartísima vida llena de vicisitudes. ¿Han hecho aguapanela? Obvio. Hay gente que no toca la cocina para nada. No, mentiras. Estoy seguro que aquí hay gente que no sabe lo que es una puta olla. Bueno, una aguapanela se hace con una ollita, agua, y usted echa cierto contenido de panela. Entonces, supongamos que usted compró el atado de panela, ¿cierto? Y vamos a hacer el experimento, un experimento mental, como los pedía Einstein. Entonces tenemos una olla aquí grande con agua y usted echa ahí un atado de panela. Y aquí tenemos una hornilla con fuego, la misma olla con el mismo tamaño, no la misma olla, la olla similar del mismo tamaño, agua más o menos con la misma cantidad, el mismo volumen y el mismo atado de panela. Pregunta, ¿cuál va a estar más rápido? ¿La A o la B? La A sin hornilla, la B con hornilla y fuego. ¿Cierto? La respuesta es como obvia, la B. ¿Quién cataliza la reacción? El fuego. O sea que el fuego funciona ahí como una enzima. Si yo dejo al medio ambiente la otra ollita, se me va a demorar muchísimo rato mientras obtengo el agua de panela, ¿o no? De la misma manera trabajan las putas enzimas. Muy difícil de entender. Igual la próxima semana se les va a olvidar la analogía. Eso yo lo tengo clarísimo. Pero no importa, ya hicimos aquí el esfuerzo. Ahí quedó grabada, vean, quedó grabada la muchacha, ¿cierto? Vos lo grabaste también. Quedó grabada. O sea que voy a poder pedir el bar. Por favor, el bar. No, eso no lo hemos visto, pues puta, el bar. Peinar. Los jodí. Bien, no importa. Vamos a hacerle. Ave María. Esto ya lo dije, no voy a entrar en detalles porque esos son otros ejemplos que son más complicados que el que dije de los ribosomas. Esto ya lo vimos. Me voy a concentrar en esto. En esta parte de la... Bien. Las enzimas requieren de ayudantes. Porque las enzimas solas, la verdad, no trabajan. Es una cosa rara, pero así funciona. Es como cuando, me perdonan el ejemplo, pues no lo tomen como una analogía, pero es lo mismo. Cuando las mujeres van al baño, siempre van acompañados. Las enzimas para trabajar necesitan compañeros, ayudantes que les colaboren. Entonces vamos a hablar de quienes participan en la catálisis, o sea, los ayudantes. Lo voy a decir de una manera pues muy coloquial, los ayudantes de las enzimas, para que usted lo ponga en su cuaderno, se acuerde, se lo aprenda más fácil. Obviamente cuando usted vea en el libro pues le van a hablar de una manera mucho más técnica, ¿cierto? Muy bien. Entonces, el primer ayudante es propio de la enzima, se llaman las cadenas laterales de los aminoácidos presentes en el sitio activo de la enzima. What? Si no entendió esa frase, hermano, fue porque no estudió ni forro ni vio los videos. No vio ningún video de proteínas. En el video de proteínas yo les decía, vea, las proteínas están hechas de aminoácidos. Los aminoácidos tienen un carbono central o carbono alfa. Al lado derecho siempre van a encontrar un grupo carboxilo. Al lado izquierdo van a encontrar un grupo amino. Y lo que las hace distintos a los aminoácidos, todo eso lo comparten todos los aminoácidos. Pero lo que los hace distintos es la cadena lateral. O sea, lo que sale del carbono alfa hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo te dibujen el aminoácido. Entonces, supongamos que aquí tenemos CH2, CH2, COH. Hay otros aminoácidos, voy a dibujar otro aquí para que usted vea la diferencia. Si no se acuerda pues del video, ¿no? Este, por ejemplo,
puede perder aquí el hidrógeno y tener carga negativa. Este en cambio no tiene carga. Esto se llama ácido aspartico. Este es el glutámico. Esta es la valina. Son distintos. La cadena lateral de todos los aminoácidos es distinta. Bien. Es para bolas. Ojo a lo que voy a dibujar acá. Tengo aquí la enzima. Una mega enzima con un super sitio activo. Ahora el sitio activo así de un tamaño familiar. Supongamos que aquí en el sitio activo hay unas cadenas laterales que estas tienen carga negativa y esta puede tener carga positiva. Todo depende de qué, como ustedes vieron en el video. Para que esto tenga cargas, eso depende de qué. Del pH. Lo vimos acá, se los expliqué acá también. Fue una de las preguntas que me pidieron que volviera a recopilar en el salón de clase después de que ustedes vieron el video. Por eso era tan importante que vieran el video. Bien, ¿se acuerdan que cuando les decía yo aquí que en el experimento in vitro usted necesitaba una solución llamada buffer, y que ese buffer necesitaba estar a un pH definido? Bueno, ese pH es importante para que la enzima trabaje y lo vamos a ver más adelante. Por ahora, piensen que este es el sitio activo, que aquí tenemos unas cadenas laterales. Algunas pueden tener cargas negativas y otras pueden tener cargas positivas. ¿Listo? Y aquí al frente tenemos el sustrato, que es una molécula cualquiera. Supongamos que esa molécula tiene aquí una carga positiva, aquí tiene una carga positiva, y aquí en todo el centro tiene una carga negativa. Si yo oriento correctamente el sustrato, ¿qué podrá suceder si hay cargas opuestas? Te traen. Se atraen, ¿cierto? Cargas opuestas se atraen. Si no sabe, juegue con imanes. Si nunca tuvo niñez y nunca jugó con imanes, este es el momento de jugar con imanes. El imán tiene polos. Los polos opuestos se atraen, ¿cierto? Eso sucede con los imanes, con las enzimas y con la química, no con los seres humanos. La gente aplica esas huevonadas a los seres humanos. ¡Ay, somos polos opuestos! Sí, somos el uno para el otro. No, no, es la realidad. Yo soy así, yo hablo a carta cabal. Muy bien. Haz por tomarme un ratico. Pero déjame ser feliz. ¿Listo? ¿Qué sucedería? Cambiémosle aquí la cosa. ¿Qué sucedería si este sustrato tuviera aquí una carga negativa, aquí otra carga negativa y aquí una carga positiva? ¿Qué pasaría? ¿Habrá interacción? No. ¿Qué hay? Repulsión, correcto. O sea que este probablemente no sería el sustrato de esa enzima. ¿Se acuerdan que, qué más? ¿Se acuerdan que yo les decía a ustedes, hace un rato les dije, cuáles son las interacciones débiles? Y ustedes me dijeron, puentes de hidrógeno, puentes de disulfuro, fuerzas de Van der Waals y las interacciones carga-carga. Aquí estoy poniendo un ejemplo de interacción carga-carga para que usted me entienda que esos pequeños enlaces débiles sí funcionan para que la enzima reconozca el sustrato. Si son contrarias las cargas, no va a suceder nada. Va a haber ¿qué? Repulsión. O sea que lo más probable es que ese sustrato no sea el de la enzima. Recuerde que la enzima es muy específica. No es promiscua como usted. No, no, no. Es específica. Con uno y solo un sustrato. Punto. Así de sencillo. Bien. ¿Dudas de esto? Ya entienden por qué las cadenas laterales las tenemos que estudiar y tenemos que estudiar el pH y todo eso. Ahí está la explicación del por qué era importante que ustedes entendieran esa titulación. Dime, cualquiera de las dos. ¿Dónde? Ah, aquí abajo. Aquí dice glutámico y el otro dice valina.
Y aquí dice buffer pH. ¿Sí? Con gusto, yo le traduzco mi arameo, no hay problema. Claro, hay que traducir, yo traduzco, papá. No soy monolingüe. Yo traduzco mis jeroglíficos. Bien, muy bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Todo bien? Quedó clarísimo ya lo de las fuerzas débiles, la importancia de las cadenas laterales y el pH para que queden cargadas. A veces puede suceder que aquí no haya carga y que tampoco aquí haya carga, pero la interacción es interacción tipo Van der Waals, es una interacción hidrofóbica. Para que sepan, ¿no? No necesariamente son con cargas. Yo lo dibujé con cargas para que fuera más explícita la explicación. El pH específico es para que No, huevo, estamos jugando pues marica. Oye pues, recuerden que el pH modifica la carga ¿de quién? De las cadenas laterales de los aminoácidos. ¿Qué tenemos dentro del sitio activo? Las cadenas laterales de los aminoácidos. Por lo tanto, ese pH, ¿qué es lo que va a suceder con el sitio activo? Va a modificar la carga y esa carga va a permitir que pueda interactuar o no con el sustrato. ¿Se la pilló? Ya ahora sí se la pilló. Bien. Bien, sigamos hablando de los ayudantes de las enzimas. ¿Qué hora es? Bien. Segundo ayudante. Grupos prostéticos. Mire que tiene una E, no una A. Prostético, no prostático. Grupos prostéticos. Ya los vamos a ver. Tercer ayudante. Iones metálicos. También se conocen con el nombre de cofactores. Por último están las coenzimas. Bien. En las diapositivas comenzamos a hablar de los iones metálicos. ¿Qué son los iones metálicos? Son átomos con carga. A veces hay enzimas, por ejemplo la ADN polimerasa, para poder trabajar ella necesita que dentro del sitio activo haya un ion de magnesio, por ejemplo. Entonces el cuadro que ustedes están viendo ahí les está mostrando algunos iones metálicos, algunas enzimas y para qué trabajan, ¿cierto? Entonces usted se fija ahí, por ejemplo, que el zinc trabaja en una enzima supremamente importante, sobre todo ahorita en las fiestas de la perdición de la cosecha, ¿cierto? Que es la alcohol deshidrogenasa. Esa es la que a usted le dice si se va a emborrachar rápido o no. Si usted tiene un alcohol deshidrogenasa mutante, o sea, una ex enzima, una enzima mutante, probablemente usted se emborrache con el pedo de una copera. Es decir, usted huele la cervecita y se emborrachó. Porque hay gente así. Yo tengo un amigo que es así. Toma una cerveza y queda con una maldita, queda vuelto mierda. Así como conozco gente que bebe mucho y aguantan mucho. No quiere decir que no se emborrachen. Sí, sí se emborrachan, pero aguantan mucho. Bien. Pero volviendo al ejemplo, cierro el paréntesis. La alcohol deshidrogenasa, que es una enzima que metaboliza el alcohol a nivel hepático, necesita, para poder trabajar, necesita zinc. Si esa enzima no tiene zinc, no trabaja. Por eso estamos hablando de los ayudantes. Ya hablamos de las cadenas laterales y ya hablamos de los iones. Por ejemplo, usted se quiere envejecer poquito. Ah, bueno, entonces usted tiene aquí dos enzimas muy bonitas. La ácido ascórbico oxidasa y la glutatión peroxidasa. La primera, para trabajar, necesita cobre. Cu es cobre. Y la segunda necesita selenio. Selenio.
Bien, ¿dudas de esto? Todas las enzimas necesitan ayudantes. Profe, todas las enzimas necesitan, por ejemplo, cadena lateral, ion metálico y coenzima. Hay algunas que sí. Hay algunas que necesitan este. Hay unas que necesitan este y este nomás y ya, con eso trabajan. ¿Cierto? Hay otras que trabajan con el grupo prostético, el ion metálico y la cadena lateral. Siempre van a trabajar con cadena lateral, pero estos son alternativos. Puede que trabajen con uno, con dos o con los tres ayudantes. Bien. Grupos prostéticos. El grupo prostético que de pronto más conocen es el grupo hemo. No es de los que se peinan así de raro ni se cortan aquí, no. El grupo hemo. El grupo hemo, que es el mismo de la hemoglobina, el mismo de la mioglobina. Son los mismos citocromos. O por ejemplo, este grupo, la flavina, otro grupo prostético, la flavina, o este sí que les compete a ustedes. ¿Lo conocen o no? Retinal, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve, opólogos? A ver, para la retina, ¿para qué? Copiar las imágenes. Ah, ver. Que se forme como la imagen. Que se te forme como la imagen, no. Retinal es lo que impacta el fotón para que se produzca la fototransducción y envíe la imagen. ¿Quién la forma? Cerebro. Señora. Cerebro. El cerebro, perdón, el cerebro. La región occipital. Si quiere haga un experimento, no lo recomiendo, pero lo puede hacer si quiere. Si se vuelve bien, le pide al que le pegue un porrazo acá y me cuenta si vuelve a ver algo. Yo no le recomiendo el experimento, no se lo recomiendo que quede grabado, no lo recomiendo, pero para que se dé cuenta que es la región occipital del cerebro la que forma la imagen. Recuerde que el cerebro es un emulador de la realidad. Usted no está viendo la realidad tal como es, no, usted está viendo la subjetividad que desde su cerebro genera, ¿cierto? O sea, usted realmente está viendo una realidad virtual, lo que virtualmente su cerebro interpreta de Es la realidad que es distinto, ¿no? Tienen que competir, que tienen que competir. Y hablamos ya después de las enzimas que... Después les hablo de esas enzimas. No, para que vean que las enzimas, explicando la bioquímica, uno puede entender hasta eso, una hora. Porque una persona se emborracha más rápido, porque una se recupera más rápido de la resaca y otra no. Pero eso lo vamos a ver en clase, tranquila. No, papito, el cuerpo no acostumbra. Después lo voy a explicar por qué. La gente tiene esa percepción, es una percepción errada. Se va a dar cuenta que, por ejemplo, cuando le va a adelantar, pues va a hacerle un spoiler ahí. Usted bebe de pronto y se emborracha, normalmente se liberan una gran cantidad de interleucinas y de citocinas proinflamatorias. O sea que usted al otro día, la resaca, parte de la resaca es un estado inflamatorio generalizado. Pues usted se siente como enfermo. ¿Qué es lo peor de eso? Que el estado inflamatorio dura 8 días. A los 8 días apenas está disminuyendo las citocinas proinflamatorias. Y hay gente que a los 8 días empata. ¿Sí o no? Y después son, ay, pero ¿por qué tengo cáncer de hígado? Marica, los estados inflamatorios recurrentes desembocan en cáncer. Por eso es tan complicado, por eso no es bueno que se le inflame a uno ningún órgano. Hay una célula por ahí rebelde y dice, no, marica, yo me voy a revelar. Estamos frente a la tiranía del ojo, me voy a revelar, tan cáncer, marica, y se revela y ella comienza a vivirse. Nada más le dejo ese dato, pues, a mi padre. Que lo guarde en el bolsillito. Ah, bueno, si quiero usted. A mí sí me gusta. Bien. El último ayudante que vamos a mencionar el día de hoy, ya para dejarlos tranquilos,
son las coenzimas. Profe, ¿y las coenzimas qué? ¿Eso son las mismas enzimas? ¿Son pedazos de enzima? No, son moléculas diferentes de las enzimas. Ojo, las coenzimas son moléculas diferentes de las enzimas. ¿Y de dónde vienen? De las vitaminas. Si usted no consume adecuadamente las vitaminas que necesita la célula y el cuerpo, pues evidentemente su sistema metabólico o su bioquímica corporal no va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque no se van a sintetizar las coenzimas adecuadas que le ayuden a esas enzimas a trabajar. Por ejemplo, miren, el ácido pantoténico, ¿qué vitamina es? Puta, yo no voy a consulta con ustedes nunca. Apenas estamos empezando, güey. Esos son vitaminas, en biociencias deben haber visto vitaminas. No vimos nada. No vieron nada de vitaminas. Listo, consulta, se me consultan todas las vitaminas y para qué sirven. De una vez. Porque ustedes lo han pedido. No, ¿vieron? Qué cagada, hijo de puta. Bueno, el ácido pantoténico es la vitamina B5. La vitamina B5 es importante para sintetizar la coenzima A. Van a quedar hasta aquí de la coenzima A en el ciclo de Krebs. Esta seguramente lo han escuchado. El ácido fólico, ¿cierto? Ay, no, la mamá en embarazo tiene que tomar ácido fólico, ¿cierto? Porque usted a veces le dice a sus amigos, mamá, marica, a usted le faltó ácido fólico. ¿Saben para qué es el ácido fólico? El desarrollo El desarrollo de toda la parte neuronal, correcto. Por eso hay gente que le falta ácido. Lo vimos ayer. Para sintetizar, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué lo necesita? Tetrahidrofolato. Sintetiza tetrahidrofolato para poder que suceda enzimáticamente ese proceso del cual me estás hablando. Bien. Así que, ojo, las coenzimas son ayudantes, son distintos de las enzimas. Y para poderse sintetizar necesitamos de las vitaminas. Ojo, pues. No las de frutillo, no, las de frutillo no sirven. Miren, por ejemplo, esto es la estructura de la coenzima A. Si ustedes se fijan, voy a discernir la estructura química de la coenzima A, sin ir pues tampoco a tanto detalle. La parte de arriba es una adenina. ¿Cuándo vieron ustedes adenina? Por allá en biomoléculas, cuando les hablaron de los ácidos nucleicos, del ADN, del ARN, ¿sí o no? Adenina, contumina, ¿qué es? Esta es la adenina. ¿Esto qué es? Esto es una ribosa. ¿Cuándo vieron la ribosa? Ahorita que repasaron carbohidratos. ¿Esto qué es? Los fosfatos. O sea que esto es una fosfoadenosina bifosfato. ¿Listo? Lo que ven en color rosado es la estructura de la vitamina B5, el ácido pantoténico. Por eso es importante, porque ahí les estoy demostrando que hace parte de la estructura de la coenzima. ¿Y cómo termina la coenzima? Termina con una mercaptoetanolamina. ¿Por qué se llama mercapto? Porque tiene este grupo SH. ¿Por qué se llama etil? Porque tiene 2 carbonos. ¿Por qué amina? Porque tiene un grupo amino. Fácil. Lo que pasa es que a uno se le olvida eso, la nomenclatura. Ustedes lo vieron en primero, seguramente lo repasaron en primero, los grupos funcionales, pero ya les olvidó. Simplemente lo que estoy haciendo es un ejercicio de reconocimiento. Para que vean que las estructuras químicas corporales, es decir, lo que normalmente producen nuestras células para poder funcionar y para poder trabajar, no son más que todas las mismas biomoléculas que ustedes ya vieron, de las cuales ustedes deberían sentirse familiarizados, no divorciarse de ellas. No, es que me fue muy mal en química. Y pues, eran otros tiempos, marica, eran otros tiempos. Usted tiene el cerebro ya más maduro, dice por ahí, número 1. Número 2, ha tenido ya otros docentes que probablemente le han explicado mejor, quizás, no sé. Lo otro es tener conciencia de que uno no debe borrar todo el disco duro. ¿Por qué? Porque volver a repasar todo es perder tiempo valiosísimo. En cambio, si usted asocia lo que ya vio con lo que está viendo ahora, nunca se le va a olvidar. Así como usted nunca se le olvida la canción que estaba sonando cuando le dio ese piquito al arrocito en bajo. Eso se llama asociar. Y ustedes no asocian, ustedes pueden asociar eso en la vida real,
pero eso también se puede asociar de la misma manera. Con estímulos positivos, ¿no? Estímulos positivos. Es pura pedagogía básica. Bien. La próxima semana, bueno, creo que ya vienen los laboratorios, los primeros laboratorios. Voy a mirar las fechas para poder mandarles el correo y saber exactamente cuándo nos toca el primer laboratorio. ¿Listo? Recuerden que para el laboratorio ustedes necesitan bata blanca de manga larga, antifluidos. El gorro sí puede ser desechable. No me vaya a aparecer con una puta bata azul porque lo devuelvo o la devuelvo. No dejo entrar. Y Ani sí que menos los deja entrar. Ustedes saben que Ani es muy estricta. Dime. ¿Qué no me escuchaste? Pongo el megáfono para allá. Que la próxima semana probablemente tengamos el primer laboratorio de, ¿cierto? Que necesitamos obviamente las cosas de bioseguridad, la bata blanca, de manga larga, antifluidos, guantes, gorro, tapabocas, monogafas, te faltaron las monogafas. Recuerden que el zapato debe ser cerrado y obviamente con el pantalón, que no vayan a llegar con el pantalón